Enseñanzas de la vida de un profeta. Russell M. Nelson. Introducción. Los profetas siempre están enseñando algo. Enseñan con lo que dicen, y dicen mucho. Pero también enseñan con lo que hacen. Sus vidas tienen muchas enseñanzas, incluso sermones. Aprendemos de los profetas por las decisiones que toman, particularmente bajo presión, de cómo lidian con la aflicción y se recuperan de sus errores, de cómo tratan a los demás, de cómo reaccionan a la popularidad y a la aclamación, de cómo y por qué eligen repetidamente la obediencia y la fe por encima de otras opciones, y de cómo sobrellevan todo. Si este aprendizaje no fuera importante, Nefi, Alma, Mormón, Moroni y muchos otros a lo largo de los siglos no habrían hecho un esfuerzo extraordinario para registrar las experiencias de la vida de los profetas. Ley y su familia saliendo de Jerusalén, Nefi construyendo un barco y siendo acosado por sus hermanos mayores, Alma y Amulek en prisión, Abinadí ante la corte del rey Noé, la descripción de Moroni del colapso de la civilización nefita, y así sucesivamente. En pocas palabras, hay lecciones para aprender e ideas que obtener al estudiar la vida de los profetas. En 2003, el elder Spencer J. Candy, de los 70, escribió una importante biografía del entonces elder Russell M. Nelson. Así que no hay necesidad de duplicar ese importante relato de la extraordinaria vida del elder Nelson. Pero mucho ha pasado desde entonces. Ese libro se publicó antes de que el elder Nelson perdiera a su amada esposa Dancel por un ataque al corazón. Antes de que se organizaran las primeras estacas en Roma, en Ereván, en Moscú y en otros lugares, y antes de casarse con Wendy Watson. Antes de que él y Wendy fueran atacados por ladrones con pistolas y rifles AK-47 en la casa de la misión de Mozambique. Previamente dedicó a la obra 6 países de la península balcánica en 4 días. Antes presidió el comité ejecutivo misional que presentó la recomendación de reducir la edad de los misioneros de tiempo completo. También dedicó el sitio renovado de la restauración del sacerdocio, que en ese momento él lo consideró como la asignación del sacerdocio más importante de su vida. Eso antes de que llegara a ser el presidente del quórum de los 12 apóstoles y antes de ser ordenado como presidente de la Iglesia. Este libro intenta no solo resaltar los eventos destacados en la vida del presidente Nelson desde que se publicó la biografía del elder Candy, sino, en particular, examinar los principales episodios de la vida del profeta viviente y extraer las enseñanzas que hay en ellos. Algunos de esos episodios en la vida del presidente Nelson ocurrieron en cuestión de minutos u horas, otros abarcaron varios años. Seleccioné cada episodio ya sea porque él aprendió algo o porque podemos aprender algo de él, o ambos casos. Inicialmente intenté articular las enseñanzas de cada episodio, pero finalmente abandoné ese enfoque porque las impresiones, los pensamientos, los aprendizajes y las percepciones variarán con cada persona. La revelación personal es justamente eso, algo personal. Sin embargo, es un hecho que usted aprenderá de la vida del presidente Russell M. Nelson. Eso es una certeza. El presidente Gordon B. Hinckley me dijo una vez, refiriéndose a sí mismo y a sus hermanos de las autoridades generales. Somos hombres comunes llamados a realizar una obra extraordinaria. Estoy en parte de acuerdo con él. Llevar el Evangelio a cada nación, tribu, lengua y pueblo es un trabajo extraordinario, y realmente, cuando lo piensas, está más allá de la capacidad de cualquiera, o incluso de cualquier grupo de personas. Pero esta no es la obra del hombre, es del Señor. Y Él ha escogido y preparado profetas para liderarnos, guiarnos, advertirnos, aconsejarnos y transmitirnos su amor. La parte de la declaración del presidente Hinckley que no me hace eco es la parte del hombre común. Probablemente pretendía transmitir lo que el rey Benjamín le dijo a su pueblo, que no deberían considerarlo más que un hombre mortal. Soy como vosotros, dijo, sujeto a toda clase de enfermedades de cuerpo y mente.
Pero los profetas no son hombres comunes. No hay nada de común en su preordenación. No hay nada de común en la carga y el privilegio que asumen cuando son llamados a dirigir la iglesia del Señor. Y no hay nada de común en la tutoría y el trabajo del curso que el Divino Maestro les hace pasar. La educación terrenal de cada profeta es única. Al estudiar la vida de un profeta, vemos cómo el Señor moldea, prepara y enseña a un hombre para que, en la hora señalada, sea capaz, digno y esté listo para ser su portavoz y guiar a su pueblo. Al igual que los que lo han precedido, el presidente Russell M. Nelson no es un hombre común. Sus logros profesionales como uno de los primeros pioneros de la cirugía a corazón abierto están bien documentados. Sus contribuciones a la Iglesia como autoridad general y como oficial general ahora abarcan 4 décadas. Sus atributos personales son ejemplares. Él es excepcional en muchos sentidos. Y, sin embargo, él como el rey Benjamín y todos los demás profetas que han vivido, ha sentido dolor, ha cometido errores. No hizo todo lo posible en ocasiones y ha sido llamado a hacer cosas que en ese momento parecían imposibles. Esas experiencias han motivado una de las frases favoritas del presidente Nelson. Que el Señor usa lo improbable para lograr lo imposible, y él mismo se ha puesto a menudo como un ejemplo perfecto de esa verdad. Algunos podrían tacharme de ser parcial en la elaboración de este trabajo, y puedo entender por qué. Conocí a Wendy Watson por primera vez en 1997, 4 días después de haber sido llamada a servir como consejera en la Presidencia General de la Sociedad de Socorro. En ese entonces ella era profesora de terapia matrimonial y familiar en la Universidad Brigham Young y casualmente la oradora principal de la conferencia para mujeres de la Universidad Brigham Young ese año. Para sorpresa de las dos, nos convertimos en las mejores amigas. Desde su matrimonio con el Elder Nelson en 2006, él también se ha convertido en un amigo muy apreciado. Entonces, ¿he seleccionado e interpretado el material de este libro desde una perspectiva parcial? Tal vez. Sin embargo, podría decir que mi asociación con los Nelson me ha dado acceso a información, conversaciones y experiencias personales que probablemente no habrían estado disponibles para otro escritor. Espero que mi punto de vista haya sido expresado con más información real que parcial. En ese sentido, si se han publicado citas del presidente Nelson y de su esposa en otro lugar o en documentos, he incluido las referencias correspondientes. Si provienen de entrevistas que realicé, no he hecho referencia a las fechas de esas entrevistas, simplemente tomé horas de conversación grabada con ambos durante un periodo de tiempo de aproximadamente un año. Con todo, no obstante de mi relación de amistad con los Nelson, reconozco que en este escrito hay un sesgo mucho mayor, un marco de referencia definido, que es lo que ha tenido la mayor influencia en esta selección de episodios de la vida del presidente Nelson. Creo que uno de los sellos distintivos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es que somos dirigidos por un profeta viviente. Lo he creído y, de hecho, lo he sabido durante mucho tiempo. La primera vez que vi a un profeta en persona fue en 1966. Yo tenía 12 años y nuestra familia había conducido desde Ulysses, Kansas, hasta Salt Lake City, Utah, para asistir a una conferencia general por primera vez. Hicimos largas filas afuera del tabernáculo para entrar. Una vez que encontramos asientos en la balconería, las bancas me parecieron duras y las reuniones largas para una preadolescente inquieta. Admito que estaba más fascinada con el camarógrafo de KSL, que en esa época se sentaba en una silla que subía y bajaba mediante un pequeño elevador hidráulico, que con lo que se oía en los altavoces. Pero después de la última sesión, sucedió algo inolvidable. El presidente David O. McKay, vestido con su clásico traje blanco y con su característico cabello blanco suelto que lo hacía parecer como todo un profeta, salió del tabernáculo para ir a la manzana del templo, y se detuvo y habló con un grupo de jóvenes que lo esperaban.
Yo estaba entre esos jóvenes, y nunca he olvidado cómo me sentí mientras nos hablaba. No pude estrecharle la mano, pero en un momento me miró directamente, y mientras lo hacía sentí una sensación recorrer todo mi cuerpo. No sé si entendí lo que yo estaba sintiendo en ese momento, pero puedo ver el comienzo de mi testimonio del profeta viviente desde esa experiencia. Para mí ese es un momento congelado en el tiempo. Desde entonces, he tenido el privilegio único de relacionarme estrechamente con 4 profetas, los presidentes S. Taft Benson, Gordon, B. Hinckley, Thomas, S. Manson y Russell M. Nelson, y he estado en presencia de ellos cientos de veces. Esa familiaridad no ha provocado falta de respeto ni nada remotamente parecido. Por el contrario, cuanto más de cerca he trabajado con ellos, y cuanto más los he observado en una amplia gama de escenarios, más notables se han vuelto a mi vista. Y el Espíritu me ha dado testimonio una y otra vez de que estoy en presencia de un profeta. Sé que el profeta José Smith vio lo que dijo que vio en una arboleda en el norte del estado de Nueva York. Él es el sumo sacerdote presidente de esta dispensación. Yo lo creo, lo sé. He recibido innumerables testimonios de que eso es cierto. Y de la misma manera en que sé que José Smith es un profeta, sé también que el presidente Russell M. Nelson es el portavoz del Señor en la actualidad, el 16º sucesor de José Smith y un profeta viviente en todos los sentidos de la palabra. Los cielos están abiertos. Dios es nuestro Padre, y su Hijo Jesucristo es nuestro Salvador, y ellos hablan a su profeta. Nuestra seguridad espiritual depende de nuestra disposición a escuchar su consejo y prestar atención a sus palabras. Hay un momento revelador en la vida de Nefi cuando, después de llegar finalmente a la tierra prometida, Lamán y Lemuel se enojan cada vez más con él, y el Señor le aconseja a Nefi que huya al desierto. Su relato de lo que sucede es interesante y, a primera vista, básicamente una lista de pasajeros. Sucedió, pues, que yo, Nefi, tomé a mi familia, y también a Zohram y su familia, y a Sam, mi hermano mayor, y su familia, y a Jacob y José, mis hermanos menores, y también a mis hermanas. Pero luego agrega una línea llena de significado, y a todos los que quisieron ir conmigo. Y todos los que quisieron acompañarme eran aquellos que creían en las amonestaciones y revelaciones de Dios. En resumen, eran todos los que creían en las palabras de un profeta. La pregunta es la misma en nuestros días, para cada uno de nosotros, ¿iremos con el profeta? Cuando el presidente Russell M. Nelson testifique de Cristo y nos señale el camino de los convenios al pedirnos que ministremos, leamos el libro de Mormón, pasemos más tiempo en el templo y seamos más cuidadosos con los medios que vemos, ¿le prestaremos atención y lo seguiremos? ¿Iremos con el profeta? Con mi testimonio sobre la importancia de seguir al profeta como mi marco de referencia, mi parcialidad, por así decirlo, ofrezco estas enseñanzas de la vida de un profeta. Primera parte. Sentando una base para servir. De 1924 a 1955. Esperaba que mi padre me castigara, pero nunca dijo una palabra. Russell M. Nelson. Los 8 bisabuelos de Russell Nelson se unieron a la iglesia en Europa y emigraron a los Estados Unidos a principios del siglo XIX, cuando el objetivo de la mayoría de los conversos europeos era congregarse en Sion. Todos terminaron en la pequeña ciudad de Efrem, en el centro de Utah. Cada una de esas almas valientes sacrificó mucho para venir a Sion, dijo él más tarde. Sin embargo, durante las generaciones posteriores, no todos sus antepasados permanecieron fieles, y como resultado, Russell y sus hermanos, Marjorie, Enid y Robert no se criaron en un hogar centrado en el Evangelio. No obstante, Russell adoraba a sus padres, Marion Clavar Nelson y Floss Adna Anderson Nelson. Mi madre y mi padre eran tan maravillosos, dijo él. Cada noche era una noche de hogar para la familia.
Papá pudo haber estado fumando un cigarro, pero de todos modos era una noche de hogar familiar. Russell, el segundo de 4 hijos y el hijo mayor, floreció en la feliz vida hogareña que sus padres le brindaron a él, a sus 2 hermanas y a su hermano. Pasaban mucho tiempo juntos, disfrutaban de las vacaciones de verano en familia, salían con frecuencia y participaban plenamente en la vida de cada miembro de la familia. Cuando Russell se postuló para el puesto de encargado de la oficina estudiantil en la secundaria, le pidió a su padre que lo ayudara con su discurso de campaña. Marion estaba feliz de echar un vistazo al borrador que había escrito su hijo. Papá no levantaría un lápiz sin que yo hiciera el primer esfuerzo, dijo Russell. La familia no asistía junta a la iglesia, pero su madre le enseñó a orar, y por alguna razón, se encargó de que él asistiera a las reuniones, aunque sus hermanos por lo general no lo hacían. Russell no se perdía de salir de vez en cuando para jugar al fútbol americano con sus amigos en un lote cercano, pero fue a la iglesia el suficiente tiempo como para comenzar a comprender que por mucho que amara a su familia, se estaba perdiendo de algo. Un día se subió al tranvía y fue al centro de la ciudad, a la librería de Azorad Book. Cuando una amable empleada lo saludó, él le preguntó si podía ayudarlo a encontrar un libro que pudiera leer sobre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Quería saber acerca de la iglesia, porque mi familia no me dio eso, explicó él. Una de las vendedoras me tomó de la mano y comenzó a enseñarme. No recuerdo qué libro me dio, pero ella me ayudó. Me encantaba aprender sobre el Evangelio. Una de las cosas que él aprendió fue acerca de la palabra de sabiduría, y quiso que sus padres vivieran esa ley. Una noche, después de que sus padres se habían dado el gusto de beber socialmente, alzaron la voz unos contra otros, algo que el joven Russell no había visto mucho en su casa. Y eso no le gustó. Esa noche fue al sótano, donde sabía que sus padres almacenaban parte del alcohol, rompió todas las botellas y vertió el contenido por un desagüe en el piso de concreto del mismo sótano. Esperaba que mi padre me castigara, pero nunca dijo una palabra, recordó después Russell. Él sabía que yo tenía razón. Como resultado, Russell Nelson se destacó en todo lo que hizo, y parece que hizo muchas cosas desde joven. Se graduó antes de tiempo de la escuela preparatoria, fue antes de tiempo a la universidad, se graduó igualmente de la escuela de medicina y así sucesivamente. Lo único que hizo tarde fue bautizarse. Tenía 16 años, y estaba en el último año de la escuela preparatoria cuando fue bautizado y confirmado como miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y recibió el don del Espíritu Santo. Sin embargo, curiosamente, a lo largo de sus años de progreso, Russell siguió asistiendo a la iglesia, generalmente solo. Sus amigos más cercanos no estaban en su barrio de la iglesia ni estaba impresionado por las lecciones que se daban ahí, además sentía que el director de música era intimidante. Tenía una vara gruesa, recordó Russell, y le encantaba sacudirla frente a mi nariz y también frente a la de los otros niños. Paz, cálmense, era uno de mis himnos favoritos, pero él estuvo bastante enérgico con esa batuta durante ese himno. Sin embargo, algo en su interior le hizo seguir adelante. En el momento de su bautismo, Sterling W. Seal, quien luego serviría como autoridad general, era su obispo, y él se interesó de manera especial en el entonces adolescente Russell. En ese momento yo tenía un testimonio, sabía que el Evangelio era verdadero, dijo Russell. Pasarían décadas antes de que sus padres se hicieran activos en la iglesia. Al madurar y empezar a comprender la magnificencia del plan del Padre Celestial, solía decirme a mí mismo, no quiero un regalo más de Navidad. Solo quiero sellarme a mis padres. Ese regalo finalmente se hizo realidad, pero hasta 1977. El 6 de febrero de ese año,
Russell, entonces presidente general de la escuela dominical, ordenó al oficio de élder a su padre en el sacerdocio de Melquisedec, y al mes siguiente, el 26 de marzo, Marion y Edna se sellaron en el templo de Provo, Utah, y así sus 4 hijos fueron sellados a ellos. Ese fue el día en que Russell M. Nelson finalmente recibió de sus padres el regalo con el que había soñado durante décadas. Padre, ¿nos puedes ver en todo momento y sabes lo que estamos haciendo? No, hijo mío, no puedo, hay mucho más orden aquí en el mundo de los espíritus que en el otro mundo. Andrew Clarence Nelson, abuelo paterno de Russell M. Nelson. A pesar de la falta de instrucción en el Evangelio en el hogar de la infancia de Russell Nelson, muchos de sus antepasados estaban totalmente comprometidos con el Evangelio de Jesucristo. Con el tiempo, a medida que el joven Russell crecía y maduraba, aprendía más acerca de su herencia espiritual, la cual atesoraba. Una preciada experiencia incluyó a su abuelo paterno, Andrew Clarence Nelson, quien fue Andrew Clarence. El abuelo de Russell, Nelson, murió de cáncer el 26 de diciembre de 1913, solo 4 semanas antes de cumplir 50 años, y más de una década antes de que naciera su nieto Russell. Andrew Clarence disfrutó de cierta prominencia en Salt Lake City y se desempeñó como superintendente de las escuelas públicas del estado de Utah desde 1900 hasta su muerte, en 1913. En la noche del 6 de abril de 1891, cuando Andrew Clarence tenía solo 27 años, tuvo un sueño, tal vez una visión nocturna, en el que vio y habló con su padre, Mads Peter Nelson, quien había muerto el 27 de enero de ese año. Andrew Clarence registró la experiencia en su diario, que luego se convirtió en un preciado recuerdo familiar para su nieto, Russell. En la anotación en su diario, Andrew Clarence dijo que se dio cuenta de que habría quienes no creerían su relato e incluso despreciarían y se reirían de tal visita, pero él sabía que había sido real. Eso comenzó después de que Andrew Clarence se había ido a dormir. Su padre llegó o entró en la habitación, vino y se sentó al borde de la cama, y comenzó a hablar. Bueno, hijo mío, como tenía unos minutos libres, recibí permiso para venir a verte unos minutos. Me siento bien, hijo mío, y he tenido mucho que hacer desde que morí. Cuando Andrew Clarence le preguntó a su padre, Mads, qué había estado haciendo en el mundo de los espíritus, respondió: he estado viajando junto con el apóstol Erastus Snow desde que morí. Más bien, desde 3 días después de mi muerte. Recibí mi comisión de predicar el Evangelio. No te imaginas, hijo mío, cuántos hay en el mundo de los espíritus que aún no han recibido el Evangelio. Pero muchos lo están recibiendo, y se está realizando una gran obra. Mads le dijo a su hijo que una de las razones por las que había venido a visitarlo era que él y sus hermanas aún no estaban sellados con Mads y su esposa, Margareta Christensen. Eso, hijo mío, es en parte por lo que vine a verte. Todavía tenemos que formar una familia y vivir juntos por toda la eternidad. Andrew Clarence preguntó: Padre, ¿puedes vernos en todo momento y sabes lo que estamos haciendo? No, hijo mío, no puedo, respondió su padre. Hay mucho más orden aquí en el mundo de los espíritus que en el otro mundo. Me han asignado un trabajo y debe ser realizado. Andrew Clarence le dijo a su padre que estaba muy agradecido de que él hubiera muerto en plena comunión con la iglesia. Bueno, hijo mío, tu padre siempre supo, desde que se unió a la iglesia, que el Evangelio era verdadero. Me volví un poco terco, pero ¿quién hay de nosotros que no haya sido un poco atravesado y mal portado a veces? El poco tiempo que fui así no llega ni a 15 minutos en comparación con la eternidad. Andrew Clarence luego preguntó si se sentía natural morir y,
al estar seguro de que eso se sentía muy natural, preguntó si la resurrección era una realidad. Sí, hijo mío, tan cierto como lo que es. No puedes evitar ser resucitado. Es tan natural para todos ser resucitados como nacer y morir. Nadie puede evitar ser resucitado. Hay muchos en el mundo de los espíritus que pedirían a Dios que no hubiera resurrección. Finalmente, Andrew Clarence le preguntó a su padre si el Evangelio, tal como lo enseñaba la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, era verdadero. Hijo mío, ¿ves esa imagen?, señalando una imagen de la primera presidencia en la pared. Cuando Andrew Clarence dijo que sí, su padre continuó, bueno, tan seguro como que ves esa imagen, es que el Evangelio es verdadero. El Evangelio de Jesucristo tiene en sí mismo el poder de salvar a todo hombre y mujer que lo obedezca. Hijo mío, afórrate siempre al Evangelio. Sé humilde, ora, sé sumiso al sacerdocio, sé veraz, sé fiel a los convenios que has hecho con Dios. La visita del abuelo de Russell a su difunto padre ocurrió 27 años antes de la visión del presidente Joseph F. Smith de 1918 sobre la redención de los muertos, que se convirtió en la sección 138 de Doctrina y Convenios. Por la experiencia que vivió el presidente Smith, él enseñó que los élderes fieles continúan haciendo la obra misional después de partir de esta vida terrenal, diría Russell Nelson años después. Y estoy seguro de que no son solo los élderes hacen eso, sino también las hermanas. Ya que muchas de nuestras hermanas son misioneras excepcionales. Si bien el joven Russell Nelson no estuvo al tanto de la experiencia de su abuelo durante su juventud, con el tiempo su herencia del Evangelio se volvería cada vez más agradable para él, e intensificaría su interés natural en el recogimiento de Israel y en volver el corazón de los padres a sus hijos, y viceversa. Es muy valioso para mí que mi abuelo nos dejara ese registro, dijo más tarde. Nos enteramos de que sus hijos fueron posteriormente sellados a él. Así que el motivo de esa visita se cumplió. Yo era curioso. Russell M. Nelson. ¿Cómo pasó de que le dijeran en la escuela de medicina que no debía manipular el corazón humano, o sería desacreditado como médico, a ayudar a construir la primera máquina corazón-pulmón? A Russell Nelson se le preguntaría eso muchas veces en su vida. Oh, yo era curioso, él respondería. La insaciable curiosidad de Russell se manifestó pronto. Mucho antes de su adolescencia, obtuvo su propia tarjeta de biblioteca para la antigua biblioteca pública de Salt Lake, ubicada entonces en 15 South State Street. Los sábados y en los días de verano, se subía al tranvía, iba al centro de la ciudad, a la biblioteca, y pasaba horas sacando libro tras libro de los anaqueles, y leyendo, leyendo, leyendo. Leyó libros sobre el sistema nervioso, sobre béisbol, mamíferos, historia estadounidense, lo que fuera. Lo intrigaba incluso el sistema decimal Dewey que se utilizaba para catalogar libros. Estaba fascinado tan solo por la metodología sobre cómo mantenían una biblioteca. Así que, básicamente, iba al centro de la ciudad los fines de semana, me autoeducaba, luego me subía al tranvía y me iba a casa. La curiosidad y el apetito por aprender de Russell también lo motivaron dentro del salón de clases, y su innato intelecto generalmente lo colocó a la cabeza de la clase. Se saltó el 5º grado, y a pesar de ser el miembro más joven de su clase en East High School, se graduó en 1941 como el mejor estudiante cuando tenía 16 años. Cuando ingresó a la Universidad de Utah, la Segunda Guerra Mundial estaba en pleno apogeo y la Fuerza Aérea, la Marina y el Ejército necesitaban más médicos. Durante la escuela preparatoria, Russell había decidido que quería dedicarse a la medicina. Esa decisión había decepcionado temporalmente a su padre, un ejecutivo de publicidad, quien imaginaba a su hijo siguiendo sus pasos. Pero, al final,
Tanto su madre como su padre lo apoyaron, por lo que cuando se matriculó en la universidad, Russell tenía clara su intención de convertirse en médico. La presión de la guerra afectó el calendario de la universidad, pero él asistió todo el año, trabajando simultáneamente en su licenciatura y doctorado finalmente. El joven Russell Ballard estaba varios años por detrás de Russell Nelson, tanto en el East High School como en la Universidad de Utah. Era una leyenda en el East High School, recordó más tarde el presidente M. Russell Ballard. Se destacó como líder en el East High School, asimismo en la Universidad de Utah. Se convirtió en un líder de casi todo en lo que intervino. Desde entonces, lo he visto como uno de mis modelos a seguir. Era un joven genio, confirmaría más tarde el elder Gregory A. Schwitze, también médico. He hablado con personas que fueron sus compañeros en la escuela de medicina y siempre supieron que él sería el número uno de la clase. Cuando vas a la escuela de medicina, hay ciertos médicos que no solo tienen confianza o destacan, sino que son geniales, brillan. Él encajaría en esa categoría. Antes de 1942, cuando la mesa directiva de la Universidad de Utah aprobó una escuela de medicina de 4 años, aquellos que estudiaban medicina allí podían tomar solo 2 años en el curso y luego tenían que ir a otro lugar para graduarse. Russell estaba en una de las primeras clases de la nueva escuela de 4 años. Teníamos un cuerpo docente brillante y agresivo, ansioso por hacer un buen nombre para la escuela, recordó él. Solo 26 de los 52 estudiantes que comenzaron en su clase se graduaron en 1947. La capacitación fue sobresaliente. Varios de sus profesores se convirtieron en figuras paternas para él. Yo los quería mucho y los respetaba. Aprendí todo lo que pude de ellos, dijo él simplemente. Ellos, a su vez, se interesaron especialmente en ese joven y brillante estudiante de medicina. El Dr. Leoty Samuels invitó a Russell a unirse a su investigación sobre la enfermedad de von Gerk. El Dr. Max Weintraub le enseñó medicina interna y el Dr. Louis Goodman, farmacología. El Dr. Philip P. Price, hijo de un ministro presbiteriano nacido en China, lo consideraba su protegido en cirugía. A Russell le fascinaron los antecedentes de Price como profesor de cirugía en la Universidad de Yilu, provincia de Shandong, en Jinan, en China, y luego en la Universidad Johns Hopkins, todo antes de que viniera a Utah. Y cuando Russell estaba a punto de graduarse de la Universidad de Utah y el Dr. Emil Holmstrom se enteró de que estaba interesado en la cirugía, tomó el teléfono e hizo arreglos para que Russell hiciera su pasantía y servicio de posgrado en la Universidad de Minnesota, entonces considerada como una de las universidades más prestigiosas del mundo en formación quirúrgica. El Dr. Owen H. Wangenstein enseñó allí, y según la evaluación de Russell, fue posiblemente uno de los formadores de cirujanos más destacados que hemos tenido en este país. En cada clase y de cada profesor, Russell era una notoria esponja, absorbiendo y absorbiendo, tanto conocimiento e información como podía. Estuvo a su favor que, desde sus primeros días, la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah se esforzó para brindar capacitación médica de vanguardia. A lo largo de los años, entre los exalumnos notables se incluyen a William DeVries, un renombrado cirujano en cardiocirugía que realizó con éxito el primer implante permanente de corazón artificial, a Robert Jarvik, el inventor del corazón artificial, a J. Charles Rich Jr., neurocirujano nombrado presidente de la Asociación Estadounidense de Cirujanos Neurológicos, a Dale Herren Lund, destacado cardiólogo y más tarde miembro del Quórum de los 12 Apóstoles, y a Robert Metcalf, pionero en cirugía artroscópica y medicina deportiva. Russell tenía 22 años cuando se graduó como el primer lugar de su clase, tanto en una licenciatura como en un doctorado en medicina de la Universidad de Utah, en agosto de 1947.
Dantzell dejó en claro que nadie se iba a casar con ella a menos que pudieran hacerlo en el templo. Russell M. Nelson. Los intereses de Russell Nelson eran multifacéticos, pero su pesada carga de la universidad no le impidió explorar actividades extracurriculares. Él tenía talento musical, entre otras cosas. Aunque aprendió a leer música, tenía un tono perfecto y una habilidad casi asombrosa para tocar el piano, y más tarde el órgano, de oído, y lo hacía tan bien como podía con música de fondo. Además, tenía una hermosa voz de barítono. De hecho, si no hubiera sido por su buena voz para cantar, es posible que nunca hubiera conocido a Dantzell White. Un día de 1942, Gail Plummer reclutó a Russell para que aceptara un papel en la obra I Fought, Strafford que estaba dirigiendo en Kingsbury Hall, en el campus de la Universidad de Utah. Russell al principio se negó. Su trabajo en el curso previo a la medicina le consumía todo el tiempo. Pero Plummer persistió y finalmente Russell aceptó. Cuando entró en el teatro para el primer ensayo el 16 de abril de 1942, Russell quedó instantáneamente fascinado con una hermosa chica de cabello oscuro, en el escenario que tenía la voz de soprano más hipnótica que jamás hubiera escuchado antes. Ella captó su mirada y su oído. ¿Quién es esa hermosa chica que canta ahí arriba?, le preguntó a Plummer. Su nombre era Dantzell White, y Russell no podía creer su buena suerte cuando supo que el papel que había aceptado interpretar era el opuesto al de ella. Al salir de esa primera reunión, se apoderó de él un sentimiento vivido, y tal vez esperanzador: era la chica más hermosa que había visto en mi vida, dijo, y sintió y tuvo la esperanza de que ella fuera la chica con la que se casaría. Para él, fue amor a primera vista. El joven estudiante de medicina comenzó a salir con esa adorable chica que estudiaba para maestra de primaria, y afortunadamente, Dantzell sintió la misma atracción por él. De hecho, poco después de su primer encuentro, hizo un viaje a Perry, Utah, para visitar a los padres de ella, Maud Clark White y Leroy Davis White. Aunque ella conocía a Russell desde hacía poco tiempo, les dijo a sus padres que había conocido al hombre con el que quería casarse. Me enamoré locamente de Dantzell, dijo Russell, y ella dejó en claro que nadie se iba a casar con ella a menos que pudieran hacerlo en el templo. Ella daba eso por sentado. Para un joven como Russell, cuya educación en el Evangelio hasta ese momento había sido modesta, aunque había aumentado en sus últimos años de adolescencia, casarse con Dantzell en el templo se convirtió en una gran motivación para que él aprendiera más sobre el Evangelio y se preparara para ir al templo. 3 años después de su primer encuentro, se casaron en el templo de Salt Lake el 31 de agosto de 1945. Al hacerlo, Dantzell, cuya hermosa voz de soprano operística le había valido una beca completa para la famosa Juilliard School en la ciudad de Nueva York, dejó de lado su propia carrera para casarse con el amor de su vida. Eran jóvenes, Dantzell tenía 19 años y Russell solo 20, aunque él ya estaba en el segundo año de la escuela de medicina. Los padres y hermanos de Russell no pudieron asistir al sellamiento en el templo, y no estaban contentos con eso, admitió él. Pero ellos amaban a Dantzell y aprobaban que nos casáramos, así que eso les ayudó a lidiar con el hecho de que su inactividad en la iglesia les impedía estar en el templo. Dantzell y Russell habían salido en citas durante la Segunda Guerra Mundial, con toda la incertidumbre y los desafíos únicos que planteaba esa época. Y ya casados, ella lo apoyó financieramente y de varias maneras, mientras terminaba su carrera en la escuela de medicina, en 1947. Luego se fueron a Minnesota para lo que sería el comienzo de un largo camino de estudios de posgrado y de formación médica avanzada. Eran jóvenes e inocentes acerca de lo que les esperaba. Y también eran jóvenes en el Evangelio. Mientras que Dantzell procedía de un hogar devoto santo de los últimos días, Russell no, y la comprensión de ambos sobre el Evangelio era modesta.
Cuando nos casamos en el templo, no conocíamos bien las escrituras, explicaría Russell más tarde. Pero si sabíamos Mateo 6 versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso se convirtió en la estrella polar de cada decisión que tomamos juntos. Dejar el nido paternal es el mejor vínculo matrimonial que puedo imaginar. Russell M. Nelson. Salir de Salt Lake City, donde Dantzell y Russell estaban rodeados de familiares y amigos de toda la vida, fue una gran aventura y un poco desconcertante al mismo tiempo. Muchos años después, sin embargo, Russell diría: dejar el nido paternal es el mejor vínculo matrimonial que puedo imaginar, porque un esposo y una esposa tienen que enfrentar juntos sus desafíos. No pueden ir corriendo a casa con mamá o papá. Te aguantas y lo resuelves. Los Nelson pusieron a prueba esa teoría. Ellos se amaban mucho, eso era un hecho. Pero en 1947, después de una guerra mundial, nada fue fácil. El simple hecho de encontrar transporte a Minneapolis fue una hazaña. Con el país en pleno proceso de reconstrucción y fabricación de suministros, nadie fabricaba aún autos nuevos, por lo que los vehículos escaseaban. El padre de Russell siempre apoyó a su hijo, y de alguna manera logró conseguirles un automóvil, y Russell y Dantzell entonces se dirigieron a Minneapolis. Allí, como siempre, se dispuso a hacer dos cosas a la vez: presentarse como interno en los hospitales de la Universidad de Minnesota y también obtener su doctorado con especialización en cirugía y en fisiología. Los Nelson no conocían a nadie en Minnesota, así que estaban solos allí. No había suficientes apartamentos para acomodar a todos los estudiantes que acudían en grandes grupos a la universidad, por lo que Russell y Dantzell tuvieron que hacer una audición para tener un apartamento. Cuando un propietario finalmente decidió arriesgarse con ellos, su renta era de $72,50 americanos al mes, la mitad de lo que ganaba Dantzell como maestra de una escuela. Básicamente, ella era su único medio de subsistencia, por lo que gastar en su pequeño apartamento la mitad de lo que ganaba, parecía demasiado. Pero eso fue solo el comienzo de un lidiar con ingresos escasos. Los mayores desafíos financieros para la joven pareja estaban por venir, porque el Dr. Nelson se estaba embarcando en años de formación postdoctoral, que se interrumpirían aún más cuando él se alistó en el ejército al estallar la Guerra de Corea. Pasaron 12 años y medio desde el momento en que recibí mi doctorado hasta que cobré mi primera factura por servicios quirúrgicos, recordó Russell. Tuvimos que pedir dinero prestado. Dantzell ganó algo, y yo gané un poco aquí y un poco allá, de alguna manera sobrevivimos. El traslado a Minnesota fue un ajuste para ambos. La pasantía de Russell fue absorbente y agotadora, y a menudo se le pedía que permaneciera en el hospital durante días completos. Esto dejó a Dantzell a menudo caminando sola en las heladas calles de Minneapolis para volver a casa y encontrar un apartamento que parecía vacío. Una noche, cuando Russell llamó desde el hospital para ver cómo estaba, ella dijo con algo de emoción: necesito tener algo vivo en la casa. Russell reconoció que se trataba de una solicitud razonable, así que le compré un pez dorado. Poco tiempo después descubrió que estaba esperando a su primer hijo, así que sus días de estar sola en casa pronto terminarían. Durante los años y décadas siguientes, cuando Russell escuchaba a las parejas jóvenes preguntarse si podían permitirse el lujo de tener hijos, decía: si hubiéramos esperado hasta que pudiéramos mantener a un hijo, nos habríamos perdido a Marche, Wendy, Gloria, Brenda y Silvia, la mitad de nuestros hijos. ¿A quién hubiéramos dejado fuera? Y con el tiempo habríamos extrañado a sus esposos, a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Todo en nuestra familia se habría reducido a la mitad.
A pesar de su pobreza y la montaña educativa que tenían por delante, Russell y Dantzell tuvieron a su primera niña, Marche, el 29 de julio de 1948, justo cuando el Dr. Nauseth completaba su pasantía. Durante esos primeros días, aprendieron a confiar el uno en el otro, a trabajar juntos en los problemas, compartir la carga de la familia, la escuela y el trabajo, y a hacerse un lugar en el mundo. Conocían el estrés y la presión, pero sus vidas eran plenas, y si les hubieran preguntado, habrían insistido en que se sentían ricos porque se tenían el uno al otro. No te olvides de pagar el diezmo del dinero de mi donación de sangre. Dantzell White Nauseth. Russell y Dantzell tuvieron estrecheces de dinero desde el día en que se casaron. 2 días después de su boda, los japoneses firmaron su rendición a bordo del USS Missouri, marcando el final oficial de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, el impacto de la guerra en los Estados Unidos se prolongaría mucho más tiempo. El racionamiento, la escasez de vivienda y alimentos, y una economía dañada trastornaron la vida de todos, y ciertamente la de una pareja joven que tenía por delante educación y capacitación especializada. Decir que sus primeros años de matrimonio fueron de crisis monetaria sería suavizar la realidad de sus escasos recursos de dinero. Mientras aún asistían a la Universidad de Utah, Dantzell y Russell aceptaban con entusiasmo cualquier invitación a cenar de sus padres y amigos. En cierto momento, Dantzell tuvo 2 trabajos, como maestra de día y dependiente en una tienda de música por la noche, para apoyar a su esposo en la escuela de medicina. En una ocasión, mientras estaban en la escuela de medicina de la Universidad de Utah, cuando al final del mes les faltaban $37 para sus gastos, Russell recogió a Dantzell después de la escuela y la llevó al Hospital Santo de los Últimos Días, donde cada uno vendió cerca de medio litro de sangre por $25. Cuando retiraron la aguja del brazo de Dantzell, ella le dijo a Russell: «No te olvides de pagar el diezmo del dinero de mi donación de sangre». La suegra de Russell no estuvo muy contenta cuando se dio cuenta de que su hija tenía 2 trabajos y además donaba sangre. Yo tenía la sensación de que ella no creía que Dantzell se hubiera casado con un gran esposo, dijo Russell muchos años después. Nos reímos de eso más tarde, pero en ese momento no era cosa de risa. Donar sangre tenía que ser nuestro nivel más bajo económicamente. Pero incluso entonces, la primera preocupación de Dantzell fue que pagáramos nuestro diezmo. Más tarde, en Boston, en una rara velada juntos, mientras Russell todavía estaba cursando su formación médica avanzada, pasearon por Boston Street, mirando escaparates, que era todo lo que podían permitirse hacer. Cuando pasaron por una tienda de muebles, Dantzell puso su nariz contra el cristal del escaparate, miró por unos momentos y luego le preguntó a su esposo: «¿Crees que alguna vez podamos comprar una lámpara?». Durante sus años en Minnesota, Dantzell fue el sostén de la familia, enseñando en la escuela por $135 americanos al mes. Russell aportó otros $15 americanos mensuales, que era su salario como pasante. Una noche, Dantzell le preguntó a su esposo si estaba pagando el diezmo de su salario mensual. Francamente, dijo él, lo había considerado solo como un pago simbólico diseñado para mantener mis dientes limpios, mi cabello cortado y mis zapatos lustrados. Pero cuando me confrontó con esa pregunta, me di cuenta de que ella tenía razón, y que yo estaba equivocado, por lo que nuestro diezmo aumentó para incluir una 10ª parte de esos $15 americanos cada mes. He pagado mi diezmo completo desde entonces. Los años de escasez se extendieron a un par de décadas. Tomaron años tener 2 títulos de doctor y una especialización quirúrgica en un nuevo campo. Así que,
aunque los días pioneros en la cirugía a corazón abierto fueron emocionantes, dramáticos, aventureros, llenos de presión y satisfactorios, no fueron precisamente lucrativos. A medida que su joven familia siguió creciendo, los niños parecían no darse cuenta que no era normal dormir en sacos de dormir en catres militares. Pero de alguna manera se las arreglaron y, con el tiempo, cambió su situación financiera. Y dijo Russell, me complace decir que llegó el día en que pude permitirme comprarle a Denzel una mesa y una lámpara. Hemos trabajado muy duro todos estos años para apoyarte, pero ahora me doy cuenta de que solo eres un médico de perros. Marion Senhausen, padre de Russell. La fortuna de Russell de trabajar con excelentes profesores y médicos de la Universidad de Utah y de ser tutelado por ellos, continuó en la Escuela de Medicina de la Universidad de Minnesota. El Dr. Maurice Fisher, un fisiólogo renombrado, fue el mentor del joven Dr. Nausen en su doctorado, aunque Fisher dejó muy claro que no le caían bien los santos de los últimos días. Todavía tengo cicatrices de él en mis glándulas suprarrenales, admitió el Dr. Nausen años después, pero aprendí mucho de él y tuvo una gran influencia en mi tesis doctoral. Otras personas también fueron clave en la formación del Dr. Nausen. El Dr. Owen H. Wangenstein, jefe de cirugía de los hospitales de la Universidad de Minnesota, tuvo una carrera legendaria como innovador y capacitador de futuros líderes en el campo de la cirugía. Otros miembros importantes de la facultad incluyeron a los doctores Clarence Danes, Richard L. Bareo y K. Alvin Merendino. Russell también estudió con un grupo de residentes brillantes y talentosos, incluido el Dr. Christian Barnard, un cirujano sudafricano que más tarde realizaría el primer trasplante de corazón de persona a persona en 1967. La mente curiosa e innovadora de Russell estaba en excelente compañía, y tanto sus profesores como sus compañeros lo desafiaron y así mejoraron su aprendizaje. Russell disfrutó su estancia en Minnesota y contaba sus bendiciones con frecuencia por ese privilegio. Pero no todo fueron rosas sin espinas. Al Dr. Wangenstein no le gustaba mucho el estilo de vida de su brillante joven interno, que le parecía demasiado limpio moralmente para él. Y al jefe de residentes de Wangenstein, Ivan Baronovsky, le gustaba aún menos. Cuando Russell rechazó los cócteles en una fiesta de Navidad, Baronovsky lo amenazó. Nausen, toma esta bebida o te haré la vida muy difícil. Bueno, doctor, haga lo que tenga que hacer y yo haré lo que tenga que hacer, respondió Russell. Baronovsky cumplió su promesa y le dio al joven Dr. Nausen todos los casos difíciles para molestarlo, y le negó noches o fines de semana libres. Era muy malo conmigo, recordó Russell, pero mientras tanto yo estaba aprendiendo mejor a hacer cirugía, porque estaba en todos los casos largos y difíciles, así que lo que él pensó que era un castigo en realidad se convirtió en un beneficio para mí. Entonces sucedió algo que cambió la dirección de la carrera y la vida del joven Russell Nausen. El Dr. Clarence Danes recibió lo que entonces se consideraba una enorme subvención de investigación, $25,000, pagaderos durante 5 años, para desarrollar una máquina de derivación cardiopulmonar. En el momento en que el Dr. Nausen se enteró del proyecto, quiso ser parte de él y se acercó al Dr. Danes para unirse a su equipo. El Dr. Danes estaba feliz de tener un par extra de manos libres, sin mencionar una mente joven y fértil, mientras se lanzaban a ese nuevo territorio. En ese momento ni siquiera estaban completamente seguros de para qué se usaría una máquina de derivación cardiopulmonar. Pero se propusieron construir una máquina que esencialmente se hiciera cargo de la circulación sanguínea de un paciente y eso permitiera hacerle la cirugía a su corazón cuando éste no latiera. Ese fue un salto a lo desconocido. Irónicamente, Russell nunca había contemplado la cirugía de corazón, porque no existía tal cosa.
A él y a sus compañeros de medicina se les había enseñado que nunca debían manipular el corazón humano o éste dejaría de latir. En uno de sus libros de texto, publicado en 1913, el Dt. Bill declaraba que un cirujano que intentara tal operación en el corazón debería perder el respeto de sus colegas. En ese momento, dijo Russell, el único punto de encuentro entre una enfermedad del corazón y la cirugía era no operar. Ni siquiera se contemplaba eso, porque todos sabían que no se podía manipular el corazón. Dios hizo el cuerpo de tal manera que el cerebro está protegido con un cráneo y el corazón con un esternón. Así que, manos fuera. Durante la Segunda Guerra Mundial, se informaron casos en los que las heridas en el corazón se trataron con puntos de sutura, pero rara vez, y casi nunca con éxito. El equipo de la máquina de derivación cardiopulmonar del Dr. Danes no tardó mucho en hacer una revisión de la literatura científica, porque básicamente no había ninguna. Un cirujano francés, el Dr. Alexis Corral, había tratado de ayudar al famoso aviador Charles Lindbergh, cuyo familiar estaba muriendo de una enfermedad de la válvula mitral. Lindbergh le preguntó al médico francés por qué no se podía reparar esa válvula. En ese momento, explicó el Dr. Nausen, no había forma de arreglar esa válvula más de lo que podría arreglarse una válvula en el motor de un avión mientras estuviera funcionando. Pero el Dr. Querel, junto con un puñado de otros cirujanos de todo el mundo que se estaban dando cuenta de la importancia de la cirugía de corazón, primero contempló la idea de que podría hacerse en el corazón si se cuidaba de alguna manera la circulación sanguínea de una persona durante un corto periodo de tiempo, de una manera alternativa, mientras se operaba. Uno de los primeros experimentos del Dr. Nausen en el laboratorio del Dr. Danes fue ver si podía abrir el pecho de un perro, manipular su corazón y lograr que sobreviviera. El equipo construyó un respirador, inyectó novocaína en el saco que rodea el corazón y adormeció los nervios. Y funcionó. Russell sostuvo el corazón palpitante en su mano. Eso mostró cuán primitivo era nuestro conocimiento en ese momento, recordó él. Estábamos encontrando nuestro camino, dando pequeños pasos en la oscuridad y esperando que llegara una mayor luz y conocimiento mientras lo hacíamos. Pero lo primero que demostramos fue que podías manipular el corazón y que siguiera latiendo. A partir de ese momento, utilizaron perros como pacientes para probar la primitiva máquina de derivación cardiopulmonar que estaban construyendo y mejorando gradualmente. No me di cuenta de que la tarea que teníamos por delante era imposible, admitió el Dr. Nausen, así que comencé con la suposición muy ingenua de que no sería muy difícil construir una máquina de derivación cardiopulmonar. El Dr. Danes y Russell, junto con los doctores Carley, Carlsen, W. Philader, Frank Addy y otros, fabricaron ellos mismos cada pieza de esa primera máquina de derivación cardiopulmonar. Russell y sus colegas básicamente aprendieron a dirigir un taller mecánico, pues él aprendió a soplar vidrio, a trabajar con un torno y a manejar una taladradora. Para fusionar tubería, debían tener conectores de vidrio, y para hacer un conector y para que dos líneas pudieran fusionarse en una, tenían que soplar vidrio. Hubo desafíos médicos también, y muchos. No teníamos idea sobre los niveles de consumo de oxígeno o de los de flujo mínimo, o la influencia de la temperatura en el nivel del metabolismo, explicó Russell. Les tomó alrededor de un año aprender cómo hacer que la sangre fluyera fuera del cuerpo sin coagularse. Así que se dedicó un año a aprender cómo hacer que la sangre no se congelara y así se volviera a coagular para que la incisión quirúrgica pudiera sanar, agregó él. Aprendieron que con heparina la sangre fluía, y luego revertieron los efectos con sulfato de protamina. Poco a poco, mejoraron sus procesos y su máquina, pero seguían encontrando un problema importante: los perros que operaron estuvieron bien mientras estaban en la máquina de derivación cardiopulmonar, pero luego morían de una misteriosa enfermedad caracterizada por una diarrea sanguinolenta.
Fue entonces cuando el Dr. Danes se fue a Europa para cumplir con sus obligaciones profesionales allí, dejando al Dr. Nausén a cargo del laboratorio. Y mientras Danes no estaba, Russell descubrió la causa del problema. Aunque habían esterilizado la máquina después de cada uso, no habían pensado en reemplazar el tubo que conectaba la máquina a los animales. Las toxinas que producían las bacterias durante las operaciones se adherían al tubo. Pude demostrar que uno puede morir de toxemia bacteriana, incluso sin bacterias alrededor, explicó el Dr. Nausén. Cuando Danes regresó, dije, he resuelto nuestro problema. Porque cuando ellos comenzaron a reemplazar el tubo en cada nueva operación, los perros dejaron de morir. El Dr. Nausén escribió su tesis doctoral sobre la investigación que surgió de ese descubrimiento, sobre los efectos metabólicos de la toxemia bacteriana en una porción del colon. El perro es el gran héroe en el desarrollo de la cirugía de corazón, declaró Russell, porque todo lo que aprendimos, lo aprendimos en los perros. Más o menos por ese tiempo los padres de Russell fueron a visitarlo a él y a Dan Zell, en Minnesota. Él estaba ansioso por mostrarles su laboratorio de investigación, y lo primero que hizo después de que llegaron fue llevar a su padre al laboratorio para un gran recorrido. Entre otras cosas, Russell le mostró a su padre al primer perro que sobrevivió 30 minutos con apoyo circulatorio total de una máquina de derivación cardiopulmonar. Cuando le mostré a mi padre ese animalillo de aspecto sarnoso, que yo consideraba como un triunfo médico, me dio la espalda, sacó su pañuelo y comenzó a secarse los ojos. Pensé que estaba abrumado por la importancia de lo que habíamos logrado, pero en cambio dijo, tu madre y yo hemos trabajado muy duro todos estos años para apoyarte, pero ahora me doy cuenta de que solo eres un médico de perros. Hubo fracasos al principio, y triunfos también. A pesar de esos triunfos, el equipo del Dr. Danes había pasado por alto un problema aparentemente simple pero gravemente limitante. La máquina que construyeron funcionó perfectamente para un perro, que podía ser llevado al pequeño laboratorio, pero la máquina en sí era tan grande que no podían sacarla por la puerta de su laboratorio y llevarla a un quirófano donde pudiera usarse con un ser humano. Nuestra máquina, describió Russell, era como un barco construido en una botella. Esa limitación fue evidente al instante cuando, en 1951, el Dr. Richard L. Bareo, miembro de la Facultad de los Hospitales de la Universidad de Minnesota, contactó al equipo que creó la máquina de derivación cardiopulmonar sobre el uso de la bomba oxigenadora que le permitiera operar a un paciente. Cuando no encontraron cómo sacar esa monstruosidad del tamaño de 2 metros por 1.5 metros, 6 por 4 pies, del laboratorio, comenzaron de nuevo a construir un modelo más compacto. Mientras se encontraba en medio de ese agotador pero fascinante proceso de descubrimiento, Russell tuvo una experiencia crucial que puso un rostro humano a la necesidad de la cirugía de corazón, y que lo ayudó a afirmar su interés en esa especialidad. En Minnesota, los Nausén se habían hecho amigos cercanos del Dr. Dan Dedes y de su esposa, Nete, otra pareja joven en el programa médico. Cuando Nete empezó a sufrir de estenosis mitral reumática, que luego progresó a una insuficiencia cardíaca completa, Russell y Dan Zell observaron con impotencia cómo su amiga se consumía físicamente, y sucumbía a los efectos de una válvula enferma que en ese momento no podía repararse. Russell decidió dedicar su carrera profesional a ayudar a los pacientes con enfermedades del corazón. En marzo de 1951, el Dr. Danes y otros realizaron la primera operación a corazón abierto en un ser humano utilizando la máquina que había construido su equipo, incluido al Dr. Nausén. La bomba funcionó bien y apoyó la circulación del paciente, pero este no sobrevivió. Lo que los médicos creían que era un simple agujero en el corazón, resultó ser una anomalía congénita más complicada. A pesar de la muerte de ese paciente, los detalles de esa operación pionera se presentaron posteriormente en las reuniones de la Asociación Americana de Cirugía, en abril de 1951.
No se puede minimizar la importancia de esa primera operación, resumió el Dr. Nausén. Con esa operación, la historia cambió. La pregunta había sido, ¿podemos obtener acceso quirúrgico al interior del corazón humano? Ahora la nueva pregunta era, ¿se puede corregir quirúrgicamente una anormalidad anatómica en el corazón humano? Un mundo completamente nuevo de reparación quirúrgica del corazón había llegado a ser posible. Russell no estaba en el quirófano el día en que se utilizó la primera máquina de derivación cardiopulmonar, la que él había ayudado a construir. El inicio de la Guerra de Corea lo hizo sentir muy dispuesto al reclutamiento. Y en lugar de esperar lo inevitable, tomó el control de la situación y se alistó en el ejército. El Dr. Nausén tuvo que ir a la guerra. Sentí que mi rifle era más un peligro para mí que una protección. Teniente Russell M. Nausén. La euforia y el sentido de contribución que experimentaba el Dr. Nausén en Minnesota, debido a sus estudios y su trabajo con la máquina de derivación cardiopulmonar, fueron interrumpidos por la Guerra de Corea, para la cual se necesitaban médicos desesperadamente. Debido a que Russell había servido en las reservas navales y la Marina lo había ayudado a ingresar a la escuela de medicina, sabía que era un candidato ineludible para el reclutamiento. Entonces, un año antes de terminar su residencia y de obtener su doctorado, se alistó en el ejército. Cuando la oficina del cirujano general de los Estados Unidos se enteró de su formación médica, el Dr. Nausén fue seleccionado para formar una unidad de investigación quirúrgica en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed en Washington, D.C., y entonces él y Dancel se dirigieron a la capital de la nación. Sin embargo, poco después el ejército cambió de opinión y emitió órdenes para su traslado inmediato al servicio activo en Corea. Esta noticia fue inquietante para Russell y para Dancel, que acababa de dar a luz a su segunda hija, Wendy. Si él hubiera sabido que lo iban a enviar a Asia, nunca habría llevado a su esposa a una nueva ciudad y hacer que ella ahí se valiera por sí misma con 2 niños pequeños. Afortunadamente, la historia intervino. El presidente Harry S. Truman despidió inesperadamente al general Douglas MacArthur, como comandante en jefe de las operaciones militares en el lejano oriente, y las órdenes de viaje del teniente Nausén se cancelaron durante algunas semanas. Esa intervención misericordiosa le dio tiempo para hacer arreglos para que su pequeña familia viajara a Utah, donde podrían vivir con la familia de Dancel mientras él estaba en el extranjero. Después de haber tenido el tiempo suficiente para hacer todos esos arreglos, llegaron nuevas órdenes y se fue a Tokio, y luego a Corea como miembro de un equipo de investigación quirúrgica de 4 hombres encabezado por el Dr. Fiorindo Simeone. Durante los siguientes meses, visitaron cada hospital quirúrgico móvil del ejército en la península de Corea. Entré al ejército en marzo, dijo el teniente Nausén, y en junio fui a Corea y comencé justo en el frente de batalla donde disparaban los cañones. Resultó que al menos algo de lo que más tarde se representaría en la popular comedia televisiva, Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército, no estaba tan lejos de la verdad. Los médicos de esa serie de televisión, Hawkeye Pierce y B.J. Honeycutt, no sabían distinguir entre los 2 extremos de un rifle, y tampoco el Dr. Nausén. En el vuelo de Tokio a Daegu, Corea, un oficial superior le entregó un rifle y le dijo que lo portara. Cuando el teniente Nausén protestó, diciendo que nunca había usado un rifle y que no tenía idea de cómo disparar uno, se le indicó, llévalo de todos modos. Un día, mientras caminaba por una aldea coreana, los guerrilleros de las colinas circundantes comenzaron a dispararle. No podía ver de dónde venían los disparos y, de todos modos, no sabía cómo usar su arma. Sentí que mi rifle era más un peligro para mí que una protección, dijo él. Su equipo de investigación se encargó de determinar por qué los soldados morían una vez que ingresaban al sistema de atención médica militar. Algunos soldados,
por supuesto, murieron inmediatamente a causa de las heridas sufridas en la batalla. Pero la tarea del equipo era determinar las principales causas de muerte de quienes ingresaban a las unidades Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército y luego eran tratados en hospitales militares. El equipo de investigación aprendió varias cosas. Que aquellos que sufrieron congelación durante los inviernos coreanos tuvieron más dificultades para que la sangre fluyera a sus extremidades si fumaban o incluso si inhalaban humo de segunda mano. Que a muchos pacientes con quemaduras les fue mejor con un tratamiento de sus heridas estando más al aire libre que con vendajes masivos, que la insuficiencia renal se agravaba durante los agobiantes meses de verano, cuando los hombres ya deshidratados sufrían hemorragias, transfusiones de sangre o deshidratación adicional. Y que muchas de las principales lesiones de los vasos sanguíneos podrían solucionarse con las técnicas quirúrgicas vasculares que el equipo introdujo. El teniente Nausen también aprendió algo más, que las trincheras invitan a una introspección seria. Una noche, la unidad Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército, donde trabajaba, fue atacada. Él y el doctor Simeone compartieron una trinchera durante la mayor parte de esa noche. El doctor Simeone, un católico devoto, y yo, un devoto santo de los últimos días, oramos unidos en nuestra trinchera para que nuestras vidas fueran preservadas, recordó él. El teniente Nausen reflexionó más tarde cuánto significaba enfrentar un peligro mortal con un hombre de fe, cuyas creencias podrían ser diferentes de las suyas, pero que buscaba la misma fuente en busca de consuelo y fortaleza. La fe combinada de ambos fue una bendición para ellos esa difícil noche. En otra unidad Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército, Russell conoció a un joven soldado santo de los últimos días que había quedado paralizado por una herida de bala. Se preguntó cómo podría consolar al joven, y terminó siendo él el consolado cuando el soldado dijo: «No se preocupe por mí, hermano Nausen, porque sé por qué fui enviado a la tierra, para obtener experiencias y trabajar en mi salvación. Puedo trabajar en mi salvación con mi mente y sin mis piernas. ¿Estaré bien?». Russell escribió después que la fe de ese joven me ha motivado desde entonces. Eso fue como darle a un niño un carro rojo para jugar. Me encantó Boston. Me encantó Harvard. Me encantó el Hospital General de Mass. Dr. Russell M. Nausen. Después de 20 meses de servicio militar, Russell fue ascendido como él mismo lo explicó, porque me las arreglé para respirar durante 20 meses. Fui ascendido a capitán. El trabajo que hizo el capitán Nausen en el escenario coreano, así como la investigación que realizó sobre la toxemia bacteriana en pacientes con SOC, llamó la atención del Dr. Edward de Churchill, profesor de cirugía en la Escuela de Medicina de Harvard y jefe de servicios quirúrgicos en el Hospital General de Massachusetts, en Boston. Russell estaba ansioso por regresar a Minnesota para completar su residencia y su doctorado, pero el Dr. Churchill lo convenció de ir a Boston por un año y contribuir a la ebullición educativa en Harvard. Así que él y Dancel se fueron a una experiencia de un año en la Ivy League, una alianza entre Harvard, Princeton, Yale y Penn, en el servicio de Harvard, en el Hospital General de Massachusetts. Bueno, recordó Russell, eso fue como darle a un niño un carro rojo para jugar. ¡Wow! Simplemente me encantó estar allí. Me encantó Boston, me encantó Harvard y me encantó el Hospital General de Massachusetts. Fue simplemente un privilegio maravilloso. Allí fue asistente residente en cirugía, encargado de ayudar a cirujanos maravillosos, famosos y de clase mundial en la sala de operaciones. Fue un sueño maravilloso. Yo había aprendido mucho en Minnesota, pero los cirujanos en Boston eran muy buenos,
muy experimentados y muy sobresalientes. Ellos hacían cirugía como un artista que pinta. Fue algo maravilloso. Aprendí a operar sin incurrir en el tipo de complicaciones a las que los cirujanos se habían acostumbrado. Fue un paso hacia adelante para mí, una oportunidad de aumentar mis conocimientos y mejorar exponencialmente mis habilidades. Con su experiencia en Corea y ahora en Boston, en un lapso de menos de 2 años el Dr. Nausén practicó en el Hospital General de Massachusetts, el tipo de cirugía más rudimentaria diseñada para mantener con vida a los soldados en el frente. Cirugía de albóndigas, como los personajes de Hospital Quirúrgico Móvil del Ejército la describían a veces, y algunas de las cirugías más hábiles y sobresalientes del mundo. En términos de capacitación para lo que se avecinaba, el contraste y el rango de experiencia eran ideales. Ese año en Boston fue estimulante y estresante a la vez. El horario del Dr. Nausén lo hacía estar de guardia cada 2 noches y cada 2 fines de semana. Eso significaba que les daba un beso de despedida a Dantzell y a sus hijas una mañana a las 6 a.m. y no las volvía a ver hasta muy tarde al día siguiente. Pasaba en casa un promedio de 7 horas de cada 48, y la mayoría de ese tiempo, él o los niños estaban dormidos. Tanto Dantzell como Russell sintieron que los sacrificios valieron la pena y de alguna manera lograron mantener al mínimo el estrés entre ellos, sin duda atribuibles a la paciencia y al compromiso de Dantzell con la capacitación de su esposo. En Boston, Russell experimentó de primera mano que pocas cosas son más valiosas que el conocimiento, no hay manera de ponerle un precio a la habilidad y al talento, y tampoco hay sustituto para la verdad. Después de un año en Harvard y en el Hospital General de Massachusetts, los Nausén regresaron a Minnesota, donde Russell terminó su residencia y obtuvo su doctorado. Ya era el año de 1954. Habían pasado 7 años desde que terminó la Facultad de Medicina y comenzó su formación avanzada. Finalmente, el Dr. Nausén estaba listo para ejercer la medicina. Siempre funciona, porque la ley divina es irrefutable. Dr. Russell M. Nausén. Durante la pasantía y residencia de Russell, aumentó exponencialmente su apreciación por la previsibilidad y el poder de la ley natural. Incluso con las mejores habilidades que una escuela de medicina podría enseñar, los cirujanos no tienen poder curativo por sí mismos. Ellos dependen de la ley divina para ayudar al cuerpo a sanar. En las primeras etapas de la obra pionera de la cirugía a corazón abierto, Russell se sintió atraído por 3 versículos de Doctrina y Convenios que parecían tener una aplicación particular para su labor. A todos los reinos se ha dado una ley, y hay muchos reinos, pues no hay espacio en el cual no haya reino, ni hay reino en el cual no haya espacio, bien sea un reino mayor o menor. Y a cada reino se le ha dado una ley, y para cada ley también hay ciertos límites y condiciones. Esos versículos, combinados con otra clara promesa de Doctrina y Convenios, lo inspiraron a que cuando recibimos una bendición de Dios, es porque se obedece aquella ley sobre la cual se basa. Segaramente, razonó él, hay leyes que gobiernan el corazón, leyes que, si se entendían y se obedecían, darían como resultado bendiciones, y en el caso de su responsabilidad por los pacientes, la bendición de poder curar y sanar sus corazones enfermos. En sus primeros experimentos, descubrió que al corazón no le afectaba que lo sostuvieran con las manos, y que seguía latiendo porque al hacerlo no se violaba ninguna ley. Luego, él y otros descubrieron que si simplemente alteraban la relación sodio-potasio en la sangre que fluye hacia las arterias coronarias para nutrir el corazón se detendría instantáneamente. En ese momento ese corazón parecía un trozo de salmón, flácido y blando.
De la misma manera, aprendieron que cuando lavaban con sangre normal el cloruro de potasio, el corazón volvía a la vida porque habían restaurado su proporción correcta. Ese proceso es lo que usan los cirujanos hoy en día para detener los latidos del corazón y hacer sus restauraciones quirúrgicas, explicó Russell. Se debe tener el corazón quieto, porque no puedes empalmar espaguetis en movimiento. Russell Nelson aprendió en el quirófano sobre lo indisputable de la ley divina y aprendió a respetar el poder y las bendiciones que resultan de obedecer la ley. En otras palabras, explicó más tarde, siempre que se recibe una bendición, es porque se ha obedecido una ley. Y eso significa que hay ciertos procedimientos que siempre funcionarán, no solo la mayor parte del tiempo, no solo algunas veces, sino todas las veces sin excepción. Eso quita la incertidumbre a una persona que está dispuesta a estudiar las leyes que gobiernan el cuerpo físico y a obedecerlas. De lo contrario, sería una locura llevar a esos pacientes a la muerte y luego revivirlos todos los días. Décadas más tarde, la doctora Devian Lee, entonces decana de la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah, invitó al elder Nelson a disertar ante la clase de estudiantes de medicina de ese tiempo. Después de describir el proceso por el que habían pasado para aprender a reanudar y detener los latidos del corazón, según la ley con la que operaba, Dean Lee, como moderadora, preguntó, ¿qué pasa si eso no funciona? Siempre funciona, respondió el elder Nelson, porque la ley divina es irrefutable. En otra ocasión, él dijo que es similar a los principios que permiten volar a un avión. Nunca te subirías a un avión si no tuvieras la confianza de que hay leyes que, cuando se obedecen, elevan un avión y permiten que despegue. Un avión siempre funcionará si los pilotos obedecen correctamente la ley que rige la sustentación, porque el aire es una fuerza de sustentación y soportará el peso de ese avión. Asimismo, todo lo que hace un médico se basa en el hecho de que, si se obedecen las leyes, los resultados son seguros. Como le dijo a un grupo de estudiantes universitarios. Fue a través de la comprensión de las Escrituras y aplicándolas a esa área de interés que se me facilitó el vasto campo de la cirugía de corazón, tal como la conocemos hoy. En una ocasión, un colega médico reconvino al Dr. Nelson por no separar su conocimiento profesional de sus convicciones religiosas. Eso me sobresaltó, admitió, porque no sentía que la verdad debería fraccionarse. La verdad es indivisible. Las bendiciones dependen de la verdad y la obediencia a la ley. El elder Nelson dijo años después. Pueden orar todo lo que quieran, pueden esperar todo lo que quieran, pero hasta que no se cumpla la ley sobre la cual se basa esa bendición, eso no sucederá.